La profe. Buenas tardes. ¿Cómo está el tráfico, mi hermano? Completo, buenas tardes. ¿Qué más, profe? ¿Cómo le ha ido? Bien, hombre, con un frío tremendo. Yo aquí bregando un poquito, pero creo que va a llegar más temprano que ayer. Está como más suave el tema hoy. Sí, está suave, bueno, porque en el día sí yo salí a hacer un par de vuelticas y estuvo complejo en la mañana. Sí, pues aquí hacia el lado, después de que es donde todos los días bloquean, pues está bloqueado, pero está como avanzando por otros sectores, entonces parece que está rindiendo. Bueno, organícese ahí tranquilo, guárdese el celular y va escuchando ahí mientras yo hablo con Julie, mientras se conecta el resto, ¿vale? Listo, profe, gracias. Listo, hágale pues. Hola, Julie. Hola, profe, buenas tardes. ¿Cómo vas? ¿Bien? Bien, sí, señor. Perfecto. Nosotros quedamos, nos faltan los artículos, ¿todavía faltan artículos? Sí, solamente han pasado 2 personas. Muy bien. ¿Tú ya pasaste? No, también pues tengo pollo y huevo. ¿Paso? Sí, flaca, por favor, arranquemos. Ah, ya me dejo compartir. Yo creo que ya. Sí. ¿Listo, profe? ¿Ya lo ve? Sí. Colócalo desde el comienzo, por favor. Ya, profe, ya lo pongo desde el comienzo. Ah, ya. Ok, 6 y 2. Listo, entonces mi artículo es: FENAVI asegura que 10 millones de aves han muerto en Colombia por producto de los bloqueos. Entonces, así como un Tremendo. pequeño resumen, el presidente de FENAVI, Gonzalo Moreno, hace un llamado urgente al gobierno para que haga apertura de las vías en el país. Afirma que cada día que pasa muere 1 millón de aves en el país. Las aves mueren por inanición, que es extrema debilidad física provocada por la falta de alimentos, porque los alimentos no son ingresados a los criaderos. Qué pecado esa También, vaina. por otro lado, afirma que el desabastecimiento de pollo y huevos, al no poder salir la distribución, pues esta también se está dañando, se está perdiendo. Y hay 10 millones de aves que en los 18 días de paro, porque esta noticia era del 18 de este mes, Muy bien. iban 18 días de paro y como el puerto de Buenaventura está cerrado, entonces llevan 10 millones de aves muertas. Entonces ellos enviaron una carta al gobierno nacional solicitando el desbloqueo de las vías, porque como según lo que estipula la ley, no se pueden obstruir las vías públicas que afecten el orden público y pongan en riesgo la seguridad alimentaria. Entonces ellos decían que respetaban el derecho a la protesta, pero exigen el derecho al trabajo. Y por último, dice que lo más preocupante es que 120 millones de aves en riesgo de morir por falta de alimento. Ok. Entonces, el título, la fuente se llama InfoAve. El artículo es del 18 de mayo del 2021. ¿De dónde sacaste el artículo? InfoAve. ¿Y eso qué es? Infobae. Es una página, yo veo muchas noticias sobre el tema allí. Ok. Bueno, listo, muy bien. Continúa. Los agentes del presidente de FENAVI, Gonzalo Moreno, Espérame cambian. un segundito. Contacto aquí. Listo, flaca, discúlpame. Continúa. Mira, profe, es InfoAve tiene noticias de Colombia, América, México, Argentina y tendencias. Los saqué de esta página. Ok. 26 de Entonces, mayo. los agentes, está el presidente de FENAVI, Gonzalo Moreno, los camiones transportadores de carga, que son los que están protestando, el gobierno nacional y pues hablaban del puerto de Buenaventura. Muy De bien. variable, pues el presidente Penavi asegura que 10 millones de aves han muerto en Colombia producto de los bloqueos por parte de transportadores de carga.
Y pues ese es mi análisis, lo voy a leer. Muy bien. Dice, el país enfrenta una gran coyuntura. El artículo en su contexto nos presenta la difícil situación que enfrenta el sector avícola, las pérdidas económicas en cuanto a su producción, los alimentos de las aves no llegan a los criaderos y el poco alimento que llega se debe disminuir su ración. Las aves mueren como consecuencia por hambre o por debilidad física. Adicional, la poca producción que sale al mercado está represada, no se distribuye por los bloqueos que se presentan en las vías del país. Lo anterior desencadena afectaciones en muchos sectores del país. Presa avícola en su gran mayoría no está operando o lo hace de manera parcial. La producción de huevo y pollo que sale al mercado, su precio va en aumento de una manera considerable, puesto que la materia prima, los productos con los que se alimentan las aves, no llegan a los criaderos y los pocos que llegan su valor es alto, generando que el precio de los huevos y pollos en la canasta familiar esté cada día en aumento. Los colombianos, para cuidar su bolsillo y más en tiempos de pandemia, optan por no consumir el producto o sustituirlo por otro. Esto genera solo pérdidas para la empresa y si esa situación no mejora, pérdida de empleo. Entonces, sin embargo, por el otro lado de la moneda, los transportadores de carga y pasajeros protestan, generando bloqueos en las vías, alegando que el gobierno nacional, en cabeza de la ministra de Transporte, Ángela María Orozco Gómez, den soluciones a sus peticiones. Algunos de ellos, el precio del combustible, que en Colombia es uno de los países con mayor costo de galón de combustible. El costo de los peajes, el cual no justifica su elevado cobro por el estado que se encuentra en algunas vías del país. En Colombia, algunos peajes se encuentran a distancias menores de 30 kilómetros. Adicional, la seguridad en las carreteras es un riesgo permanente para los transportadores, por la presencia de grupos armados, extorsiones. ¿Quién había hablado? Creo que en este salón habíamos hablado de los peajes, ¿cierto? Pero, profe, que me oye. ¿Me oyen? Hola. Sí, profe. Ok. ¿En este salón fue que habíamos hablado de los peajes antes? Sí, señor. Perfecto. Fabián, creo que. Fabián. Notemos entonces el impacto que sí tiene tener... ¿Quién es Julián David Pineda? Yo, profe. ¿Quién? Perdón. Yo. ¿Y quién es yo, Julián? Sí, señor. ¿Y es la primera vez que entras a clase? No, señor, es que estaba enfermo, profe. ¿Estaba qué, perdón? Estaba enfermo. Excelente. Le pregunto, no, ¿es la primera vez que entra a esta clase? No, señor. Ya había entrado antes. Estoy confundido entonces porque nunca lo había visto. Compañeras, colabórenme. Laura, ¿ya llegó mi monitora? Bueno, Julia, ayúdame tú. ¿Sí habíamos tenido clase con el amigo Julián? Sí, profe, pero creo que la primera semana, no sé si ya la segunda semana no lo vi. Sí, correcto. Bien, ¿tienes alguna excusa médica, Julián? Sí. Sí, señor. Perfecto, listo, ya hablaremos de eso. Vale, profe, gracias. Muy bien. ¿En qué vamos, Flaca? Que yo puse en parte del análisis, puse la otra parte que también es el gremio, pues, los transportadores que están bloqueando las vías y los motivos por los cuales ellos están haciendo ese bloqueo. Muy bien, Julián, por favor, prenda su cámara. Listo. Déjame leer la solución, Flaca. Para mí, como consumidora de los productos de la canasta, léelo, por favor. Para mí, como consumidora de los productos de la canasta familiar, pollo y huevos, es no consumir los productos para ejercer una presión tanto económica como social. Si el consumo del producto baja de una forma considerable, el sector avícola tendrá que bajar los precios de estos o al menos estabilizar el precio. Sin embargo, esto genera dos situaciones. Primero, las pérdidas económicas para el sector avícola. Menavi, por su parte,
va a ejercer presión al gobierno nacional para que busque un diálogo con los transportadores o levante las protestas, ya que la Corte Constitucional, yo que en su sentencia 742-12, no se puede obstruir las vías públicas que afectan el orden público y pongan en riesgo la seguridad alimentaria. Segundo, no consumir pollo y huevos desata otra problemática grave, el desempleo. Para el sector avícola, también los agentes que hacen parte de la producción, distribución y venta de productos, entre otros, se enfrentarían en este problema económico y de desempleo. Toda esta presión social puede ejercer una presión grande para que el gobierno tome medidas o busque una mesa de diálogo con los transportadores. Doctora Montealegre, a ver cómo formulamos esta pregunta, que es que el tema es realmente complejo. ¿Por qué cree que hay paro camionero? La pregunta es para todos. ¿Por qué hay un paro camionero? ¿Qué pasa con ellos? El tema arrancó con una reforma tributaria, después que el tema de la salud, ya vamos en los camiones. Dale. Pues lo que yo leí y busqué es porque ellos tienen un pliego de peticiones de muchas cosas. Dicen que el combustible es muy alto, dicen que los peajes son muy altos, dicen que no hay seguridad en las carreteras, dicen que hay muchos camioneros en las carreteras, que el gobierno no los controla, así como en los taxis, que creo que es por cupos, que no hay un tipo de control de eso, sino que cualquiera que se quiera comprar un camión puede empezar a transportar, y que hay una sobrepoblación, digamos, de gente trabajando con camiones, y eso hace que ellos ganen menos. Sobre oferta, acuérdate, oferta y Eso demanda, sobre ¿no? oferta. Perfecto, porque es que el camión y la camioneta no se casan y tienen camioncito tal, ¿no? Cuidado, pues, Bueno, la hay una sobreoferta de sobreoferta. camiones. Listo, muy bien. Entonces ellos, pues, eso es como el pliego de peticiones, pero también leí que el gremio transportador, de por sí, el gremio que lo representan, ellos no están en paro. Son algunos camioneros aislados, pero ese poquito está haciendo mucho porque entonces se atraviesan en las vías y los que están trabajando no pueden. Entonces se está Perfecto. afectando a todos. Cuando Uribe era el presidente, se generó un paro también. Se metieron en Bogotá, hicieron un caos violento. Normalmente Bogotá es del alcalde, ¿cierto? El alcalde de ese momento no pudo y le pidió ayuda al gobierno nacional, o sea, Uribe. Él entró y destrozó y rompió y lo que sea y pagó esos camiones y se pusieron de acuerdo. Los elefantes, ¿cómo es que se llaman? Los delfines, perdón, que son los 6, 7 personas más poderosas de Colombia, se reunieron con Uribe y le dijeron, hermano, que ningún camión de esos viejos se mueva. Yo en 6 días le coloco 3.000 camiones, ojo pues, camiones nuevos. Uno no se puede poner a jugar con estos gremios. ¿Listo? Ahora, ¿será que la flota de camiones de Colombia es obsoleta? Y la respuesta, yo les ayudo, la respuesta es sí. ¿Será que las vías por donde transitan los camioneros es obsoleta? Y la respuesta es sí. Resulta que es mucho más económico traer un contenedor del puerto de Shanghái a Mamonal en Cartagena o a Tumaco que traer ese contenedor por vía terrestre a Bogotá. Es más barato todo el poconón de meses que se gasta eso que el transporte a Bogotá. Entonces, el tema termina siendo costoso. Se presupone que somos exportadores de petróleo, entonces el precio del galón, creo que dijiste, Flaca, pues es bastante costoso. Me siento agredido por los congresistas. Recuerden que soy economista, administrador, un tema en finanzas, pero sale un ministro loco, no el de ahorita, sino anterior, y dice que no cuenta la fórmula, ¿cierto? Porque es muy enredada y no hay un economista que la entienda. Yo me sentí agredido, imagino que la sociedad colombiana debe sentirse agredida. ¿Listo? Porque un comentario básico y natural es, si el precio del barril de petróleo en Colombia disminuye su valor, se presupone que el precio del galón de gasolina debe disminuir, pero en Colombia no pasa. Caso contrario, si el precio del barril de petróleo sube, el precio de la gasolina sube.
adicional a eso que tiene una sobretasa del 37%, adicional a una cantidad de características que tiene. Entonces, reitero, me siento agredido como economista para que un fulano de estos diga que no podemos analizarlos, y para esto son estos espacios pedagógicos para analizarlo, perdón. Lo segundo, si el camión es viejo, consume más. Si el camión es viejo, pues va a gastar más en repuestos. Y reitero, agreguémosle la cantidad de dinero en efectivo que deben tener los camioneros para los peajes. Entonces pueden ser también foco de atracos, violencia y una cantidad de cosas. ¿Listo? Muy bien, Flaca. Continúo. Ya, profe, esa fue mi solución, porque usted la vez pasada dijo, una solución, usted como persona que está ahí en su casa y no puede salir, entonces pues esa fue mi solución, no como Perfecto. gobierno nacional. Solución, comprar un camión y ponernos a dar vueltas por Colombia. ¿Listo? Muy bien, eso suena bien. Lisette, tu artículo. Ya voy. Ya, ahora sí. Profe, Señora. yo no encontré uno que hablara como de ambas cosas, de la carne y de la verdura al mismo tiempo. Listo, no hay problema. Tranquila. Encontré que dice, hay alrededor de 26.000 toneladas de carne detenidas en las vías por bloqueos. Muy bien. Entonces, lo voy a leer, ¿sí? 26.000 toneladas. Sí, sí, señor. Perfecto. 26. Entonces, lo voy a leer 26.000 el toneladas. artículo como tal, ¿sí? Sí. Entonces, gremios advierten que las pérdidas son millonarias y la interrupción de la cadena genera un grave problema de desabastecimiento. El paro nacional no cesa, los bloqueos persisten y el paisaje en las vías del país es de largas filas de camiones parados. Con este panorama, el sector agrícola está en jaque, especialmente el segmento cárnico, bueno, sí es, que depende de un proceso productivo de mayores encadenamientos. Así, datos preliminares de los diferentes gremios de la carne calculan que más de 20... Espera un segundo. Este es el artículo, ¿cierto? Este no es tu análisis. No, ese es el artículo, profe. Perfecto, pero no lo leas, sino cuéntanos un poquitico, danos un desarrollo, un contexto del artículo, como ese resumen ejecutivo, gerencial. Sobre el artículo ya entramos al análisis. Bueno, pues aquí nos cuentan como tres personas que la pérdida que están teniendo sobre las carnes, no hablan solamente como de la carne, aquí no hablan como solamente de la industria avícola, sino también de la porcícola, de la bovina y del pescado que se están perdiendo porque no los pueden tener, porque no los están alimentando y están como retenidos ahí porque no los dejan pasar, entonces se les están dañando todos los alimentos. Por eso ahí dicen que 26.000 toneladas de carne. Muy bien. Ok, entonces, bueno, y agentes, entonces pues Colombia, Jeffrey Fajardo, Fedegan, Gonzalo Moreno, Cundinamarca, Antioquia, Cauca, pero por aquí habían más, Casanare, Córdoba, Meta, Caquetá. Bueno, entonces de análisis. Ese personaje Jeffrey Tales, ¿quién es? Y ese personaje Gonzalo Moreno, ¿quién es? Por acá dice. Por eso, pero miren que lo importante Presidente de PORC, Colombia. Perfecto, entonces colocamos Colombia como país, Jeffrey Fajardo, presidente de Marrano, Colombia, Fedegan, Vale. Gonzalo Moreno, secretario de no sé qué cuento, Alejandro Escobar, el profesor mamón de la clase, no sé, esos son los agentes, pero si colocamos un humano, pues especificar qué hace el humano. ¿Listo? Lee el análisis. Bueno, sí, señor.
El análisis. El paro y principalmente el bloqueo que hay en las vías están perjudicando a la industria cárnica. Nos dieron a conocer el gran número de pérdidas que han tenido en estos días porque sus animales tienen que estar represados o porque no tienen para alimentarlos. Es notable cómo rápidamente están teniendo un desequilibrio total en su mercado. No pueden transportar por el bloqueo que hay en las vías y es tanto así que tampoco ni exportar a otros países podrán. Aquí lo importante y claramente angustiante es que nosotros los colombianos vamos a tener que empezar a vivir un desabastecimiento de alimentos y a ver una vez más cómo el desempleo aumentará. Perfecto. Fue mi Cuidado pues con análisis. esa redacción. Déjalo un momentico quieto que me da mareo. Perdón. Importante y claramente angustiante. Eso sonó Macondo, ¿sí? Un García Márquez ahí raro. Miras con el tema de la redacción para que lo miramos, pero está muy bien. Solución. Teniendo claro, dale pues. Mi solución, profe. Yo no pensé como una economista ni como nada. Bueno, entonces, Bien. ¿Qué es lo que estás sí, estudiando? banca, seguros y servicios financieros. Excelente. Entonces, como la tremenda genio en banca, finanzas y servicios financieros. Hágale pues. Ok, teniendo claro por todo lo que está teniendo que pasar mucha gente de nuestro país, la solución que yo veo es llegar al diálogo para hacer un acuerdo con la gente que se paran las vías a trancarlas y a no dejarlos pasar. Porque sí, puede ser un poco complicado, pero hay que intentarlo. Tenemos que ser un poco más conscientes. ¿Qué dice acá? ¿Conscientes o a ellos hacerlos generar conciencia? Porque es importante reiterar que aquí los perjudicamos somos todos los colombianos. Sería egoísta decir con ese pensamiento de que yo paro, no produzco y pretender que ese mismo pensamiento lo tendrán todos cuando llevamos un mes de paro. No tenemos ni para comprar una libra de carne para nuestra familia, lo costosa y escasa que está. Esto está haciendo una pelea del pueblo contra el pueblo. Fue mi solución. A ver, yo leo un momentico. ¿Qué pasó? Espera un segundo, espera un segundo. Perdón, es que pensé que se había cortado algo. No. Déjalo quieto un minutico, que es que quiero entender algo aquí. Que deje quieto eso, Yo no lo estoy moviendo. Teniendo claro. ¿Y cuál es la solución que no la veo? Pues llegar al diálogo, acá lo dice, o que el presidente salga y dé una solución. Pero, ojo, Ya, pues acabas de decir que es la solución que da esta hermosa princesa que no es economista, que no es todo lo que me acaba de decir, ¿listo? Pero entonces la solución es que el presidente hable o no comer carne. ¿Entienden? Yo sé que es complejo. Igual por lo dispendioso del artículo, porque no es que sean complejos, sino lo complejo son los números y los análisis, que ya llegaremos al tema de los indicadores, que ahí se nos enreda un poquitico más el tema de la clase. Una opción sería ir y hablar con los manifestantes, decir, hey, niños, quítense y dejen pasar los camiones. Eso no va a ocurrir. Otra opción es decirle, niño presidente, venga, escúcheme y hablemos. Eso no va a ocurrir. Entonces tenemos que sí empezar a mirar estructuras. Noten que cuando se generan los paros, muchas centrales obreras, que lo hablábamos ayer, que eso parte desde un personaje que se llama Carlos Marx, o Karl Marx, que la flaca Julie nos hablaba al respecto de eso, empezamos a identificar que el inconformismo social es gigante. ¿Ya? Veía en el noticiero, no sé cómo sacan esos indicadores, esas estadísticas, la desfavorabilidad del presidente está rondando cerca del 80%. O sea que el 80% de la sociedad pues no está conforme con el personaje. Ahora, no significa que ese 80% hayan sido personas que hayan votado por él. Que hay que hacer análisis y ya hablaremos un poquitico sobre esos indicadores. El personaje pintaba bien y no le fue bien. O el personaje pintaba mal y sigue siendo malo. ¿Sí? O algunos dirán el personaje es malo y lo sigue haciendo bien. Para todos los escenarios puedo tener una respuesta. Ningún presidente en Colombia había tenido una pandemia. Entonces medirlo es bien complicado. Ahí se genera un impacto pues difícil. Solución, ¿vas a comer carne o los huevos tampoco se pueden? Las verduras están caras. Solución, dieta, profesor. No sé. Ojo pues que tiene que ser un tema de contexto más amplio.
¿Listo? Sí, señor. Muy bien. ¿Aportes, muchachos, a este artículo? Julián, Fabián, Lisette. Nuestra monitora volvió. Hola, Laurita. Ya la vi. Lauris, hay que cuadrar algo ahí. Habla con Julián porque hay bastantes clases que él no estuvo. Él dice que tenía un tema médico, entonces organiza eso, la excusa y tú me compartes por interno cómo manejamos eso, ¿vale? Sí, señor. Listo. Profe, que la inconformidad social que en ese momento es tan grande que uno pues ingresa a las redes sociales y la gente está peleando hasta por la risa. O sea, pelea por todo, quiere quitar el cuerpo por una cosa, por la otra. Y yo creo que el paro le falta organizarse. O sea, los mismos que hacen el paro necesitan organizar sus ideas y poner una sola persona, porque yo leí que están haciendo diálogos en Cali, entonces en otra ciudad también están haciendo diálogos, entonces se supone que es un paro nacional donde son todos los colombianos, yo creo que tiene que estar una persona a la cabeza para poder reunir todo ese pliego, creo que ya hay un pliego de peticiones, pero aún así no se sabe con quién toca dialogar, qué es lo que toca hacer porque todo está desorganizado. Perfecto. Mira lo que tú acabas de decir con el artículo que es bien complejo. Noten el matiz que tiene el artículo que escogió. Tú hablaste de camioneros, ¿cierto? Ahorita en tu artículo. Entonces, los dueños de las empresas no están en paro, pero hay 15 locos con camiones que paralizan todo el contexto. Entonces, seguramente esos camiones son los que son más viejitos. Seguramente viene un tema de chatarrización. Eso ha venido generando hace mucho tiempo problemas. Entonces, mi camión ya se volvió viejo, el gobierno debe ayudarme a comprar otro. La pregunta es ¿por qué? ¿Sí? Pepita Pérez, de estudiante de este salón de clase, tiene 8 hijos. Entonces el gobierno tiene que ayudar a mantenerlos. ¿Cuándo el gobierno le ayuda a tener 8 hijos? Esas son las preguntas naturales que nosotros debemos empezar a identificar a un nivel económico para entender qué es lo que pasa. ¿Listo? 26.000 toneladas, no son pocos los números. ¿Listo? Hace un momento hablábamos de 1 millón de muertes día de pollos. Entonces ahí también, ¿y cuántos huevos que saca un pollo? Y multiplicamos y sacamos indicadores y entramos en pánico. Eso genera impactos que son muy complejos. Gracias, Julie. ¿Quién más aporta, por favor? Mejor dicho, tómense 2 minuticos, yo hago una cosita corta y escriban sus ideas para el análisis de este artículo. Regáleme 2 minuticos, un segundo. Y todos deben hablar.
Ay, lo siento. La oficina está fastidiando, entonces ya dejé el celular por allá lejos. ¿Qué hubo pues, Laura, Fabián, Julián, Lisset? Ah, no, Lisset está en la que está hablando. Háganle pues. No me griten. Creo que Hola. pues como decía, Jimmy, es una buena idea, pero yo creo que una sola persona no va a tener el conocimiento total para eso. Pues sería como de cada departamento, una o dos personas que tengan las capacidades para poder crear un acuerdo que sea sostenible tanto para la economía, para pagar la deuda y para que favorezca a las personas. Porque, bueno, en mi artículo, que en general se aumentó el 0.5, 0.15 en todo, en todos los productos y alimentos, entonces ahí sería como manejar acuerdos, pero ahí se usarían a más personas porque una sola persona contra el gobierno no es factible, no sería bueno. Perfecto. Miren lo que dice Laura, que es bien interesante. Deberíamos escoger personas, ¿cierto? Dos por departamento, creo que le entendí, y puede llegar a ser una gran opción. Pero aquí yo devuelvo, o sea, yo no es que les esté dañando los argumentos, pero la idea del desarrollo de esta clase es eso, que se generen muchas posibilidades de argumentos. Entonces aquí la pregunta que yo le haría a Laura, entonces, ¿para qué escogimos esos personajes del gobierno si esos son los que nos representan? No te estoy Pues, agrediendo, y la avaricia, ¿perdón? la ignorancia y la avaricia y las personas que vendían su voto por un tamal, unas camisas, que vayan a la casa, vamos a comer una pancita, y vamos a dar tamal, chocolate y listo. Profe, pero es que yo creo que ese Perfecto. es el problema de este paro, que la gente no se siente representada con el gobierno que escogió. Entonces, por eso están como Excelente. están. Pero entonces no se siente representada con el gobierno, no se siente representada con los que están sentados en el paro, no saben por qué pelean. Esta mañana me puse a ver un poquito del noticiero después de la pérdida de unos minutos de Egan Bernal en el Giro. Yo voy mirando de todo y contestando un correo y haciendo miles de temas al tiempo. Le hicieron una pregunta, creo que fue en Cali, donde salieron a marchar en silencio, no sé cómo fue la carreta, y entrevistaron a una loquita que se disfrazó, se pintó y bailaba, y linda la niña, lindo el baile, ¿cierto? Y le preguntó el periodista que por qué hacía esto, no, que porque la cultura, o sea, la respuesta realmente fue extraña. El tema, ¿por qué sale a marchar? No, que porque la cultura, o sea, sale a marchar por la cultura o por la no cultura o por la incultura. Yo no pude entender la característica y Julie y Laura tienen razón. O sea, hay un poco de gente que sale, sí, maravilloso, pero salen a hacer ¿qué? Profe, pero ¿Qué es la lo marcha del silencio no es en contra del paro. O sea, lo que yo tengo entendido es que la marcha del silencio es la gente que sale a que no quiere más protesta y quiere que levanten las protestas. Y hay otra gente del silencio que sale para que no rompan las casas. Extrañísimo. En Tuluá quemaron la gobernación, un edificio de 1800 y pico y lo quemaron. No entiendo el tipo de protesta. Entonces se reúnen muchas cosas en un mismo escenario, ¿sí? Es algo así como ver, no sé si en el curso haya barristas de los equipos y si lo hay, pues, ¿cómo lo digo bonito? No me interesa. ¿Listo? Pero la característica normal, ¿cuál es? Uno va contra un barrista y ese barrista solito no hace nada, pero cuando se reúnen 6 o 7, ahí se vuelven todos unos grandotes, valientes, fastidiosos. Eso es algo que no podría permitir la sociedad. Y era lo que les decía en las primeras clases. No entiendo cómo 25.000 personajes de las FARC fastidiaron durante tanto tiempo a 45 millones de colombianos. Eso no lo puedo entender. ¿Por qué nos dejamos fastidiar de tan pocos? ¿Por qué no podemos ser más los mejores y los que empecemos a generar estructuras? Si estamos aburridos y poco representados, pues firmemos cositas. Algo en la Constitución debe haber donde diga que si se generan tantas firmas, el man se tiene que ir. O el Congreso se tiene que ir, o Alejandro. Yo imagino que ustedes pasan una carta, entonces la presidente Montealegre le dice a Avendaño, Pineda, Sánchez, Vázquez, espere que se me corrieron acá el resto, a Churi, Vargas, ¿cierto? Oiga, este profesor es una desgracia infinita, saquémoslo y coloquemos a otro. Eso es lo que pasa, aquí suena tierno. ¿Listo? Poner de acuerdo a 40 y pico millones de personas va a ser un poco más complejo. Inclusive 40 y pico no, como 23 millones de personas que pueden votar.
Entonces ahí ya empezamos a generar un impacto un poco más complejo. No, el número es más alto, pero ahí empieza a generar escenarios más complejos para sentir efectivamente que no estoy bien representado, que deberíamos generar mesas de trabajo, 2 por departamento, como dice nuestra ministra Vázquez, para empezar a salir del problema. La inconformidad está, el gobierno puede prometer miles de cosas, gravísimo que el gobierno prometa y no cumpla, porque simplemente levantamos el paro 15 días y en 15 días volvemos a estar igual. ¿Listo? Y la economía y los pollos muriéndose, el ganado sin alimento concentrado, la leche perdiéndose, desabastecimiento ya hay de aceite, jabón y un poco de cosas. El ingreso es el mismo y la inflación, recuerden que es el incremento generalizado de los precios disparándose. ¿Listo? Muy bien. Continúa, Flaca. Lizeth. Ya, profe, eso es todo. Está bien. Más. Sí, profe, es todo. Bueno, muy bien. Julián, ¿tenías claro lo del artículo? Sí, profe, pero pues la verdad no, o sea, tenía otro tema de los grandes economistas y había escogido uno, pero el día de ayer estuve viendo la clase y presentaron ese personaje. Mejor dicho, Laurita, ponte, dale una caracterización rápida a Julián después de clase, lo pones al día y que investigue, o sea, que se ponga al día con todo lo que nos debe, para Vale, que, hoy qué es, lunes, martes, ¿qué más perdido? Miércoles. Miércoles, para que el viernes Julián se batalle la clase solo, listo, con Vale, profe, artículo, vale. con economista y con todo ese cuento para no fastidiar con el tema de, yo parto de la buena fe de Julián y quiero que lo entienda de la mejor manera. Conózcame, Vale, voy a creer que efectivamente estaba enfermo y no pudo entrar. Si Vale, alguien profe. me llega a engañar, está en la conciencia de, que es lo que estamos manejando. Listo, parto de la buena fe. Bienvenido entonces a clase. Póngase pilas, el viernes la saca del estadio Laurita, todo lo que nos debe, Vale. que lo haga en presentación y Listo, vale, nosotros profe, sí, aportamos a señor. esa clase. Listo, muy bien. Vale, gracias. Ok. Laura, tu artículo me dijiste que también es de pollo, Vázquez. Sí, profe, el mío es de pollo, pero en general encontré como de carne, de verduras, de frutas, de pollo y de lácteos. Me salió todo ahí de una vez. Pues eso era un Pero es... restaurante. Bueno, proyéctalo pues y miramos cómo es el tema. Eso es de portafolio, muy bien. Dale pues. Es una información tomada de portafolio y es un análisis que hizo portafolio. Y ahí, bueno, se llama precios de la carne, siguieron en alzas, pero también para hablar sobre, espera un momentico, porque que además Pobre perro, lo van a lastimar. ya ahora sí. Excelente, Bueno, Laura. Lo escondió en el baño. Listo, hágale pues. el artículo realmente trata sobre que hubo un aumento en general de los productos de los alimentos en un 0.15%. Acá está hablando sobre el alza de la carne, Espera que hay un error conceptual. 0.15% no es mucho. Yo creo que es el 15%. Ojo pues, 0.15 y 15% es lo mismo. Eso para que se remitan a transición B y recordemos a la profesora Pérez, sí, nuestra profesora de matemáticas. Repito, 0.15 o 15% es lo mismo, pero 0.15% es menor del 1, o sea que la variación no es muy grande. ¿Listo? Dale pues. Bueno, acá también estuvieron hablando sobre las exportaciones, las cuales tenían acuerdos con Venezuela y no se pudieron hacer. Así que esa parte del negocio de las carnes, están hablando de las carnes, quedó perdida. También empezaron a hablar sobre que empezó
el aumento en el pollo, en el pescado, bueno, en el pollo, en los huevos, en la carne de res y en la carne de cerdo, los diferentes tipos de carne. También está hablando sobre que en la parte de las verduras, las únicas que no subieron de precio son las hortalizas, que están por ahora, están en un buen precio. De resto, los tomates, la cebolla, las papas y demás